Fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional. Seguimos en La Mira, seguimos en BTV. Esta semana se abrieron las fronteras, Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. Sí, esperada era esta apertura de fronteras. Finalmente, entonces, desde este lunes pueden ingresar, Gabriel, todos los extranjeros que presenten vacunas contra COVID-19 y un PCR, un test PCR. Era tan esperado por algunos sectores de la economía que en el turismo hablaban del día T. Por turismo, pero no solamente por turismo, por tan esperado, así me lo dijeron, exactamente, algunos operadores. Yo sospecho que la ministra de Economía también debe pensar algo medio parecido, sobre todo si se mira cuánto impacta el turismo en las cuentas nacionales y lo difícil que le está haciendo al Uruguay la recuperación de su economía. Entonces lo que les propongo hoy es ver qué quedó del turismo después de casi 2 años con las fronteras cerradas y qué expectativas hay vinculadas a esta temporada de verano. Lo que sí es cierto, Gabriel, es que después de estos 2 años o casi 2 años, los que sobrevivieron lo hicieron de una manera muy precaria, que terminaron y lo hicieron a costa de endeudarse mucho. Y bueno, entonces todas las baterías están puestas en el verano, como me decía el representante de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, me decía, bueno, peor que lo que fue la temporada pasada no va a ser, claro. Entonces esto ya de por sí va a ser bueno. El tema es cuánto va a llevar a recuperar. Respecto a cuánto va a llevar a recuperar o cuánto se perdió o se dejó de ganar, la realidad es que hay dificultades para sistematizar cuál fue el impacto en plata. Lo que sí hay es algunos indicios, por ejemplo, hay un informe de la CEPAL que podemos ver en la siguiente placa que trató de cuantificar, bueno, cuánto se perdió en la región por turismo, se perdió de ganar. Y este es el dato, para el 2020 Uruguay dejó de ganar, según la CEPAL, unos 1.115 millones de dólares de ingreso por turismo, lo que equivale a un 2% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Uruguay fue uno de los países que más salió golpeado por el impacto que tiene el turismo en las cuentas nacionales, por supuesto, lejos que del Caribe, por ejemplo, que es único. Sí, pero para Uruguay creo que como industria debe estar el turismo, la forestación y la ganadería por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Si no es el primero, es el segundo o por ahí. Es muchísimo lo que derrama y entonces por eso es la afectación tan grande. Es muy grande realmente lo que derrama y es mucho lo que hay que recuperar ahora. Justamente sobre este asunto, sobre cuánto les va a llevar a recuperarse, estuve hablando con la presidenta de la Cámara de Turismo, justamente, de la que nuclea a todos los operadores turísticos, con Marina Cantera, y básicamente lo que me dijo es que va a llevar varios años recuperar la salud financiera, porque si bien sobrevivieron más empresas de las que inicialmente se preveía, es decir, lograron con el agua al cuello sobrevivir, lo cierto es que lo hicieron a base de estar completamente endeudadas, muchas de ellas con 2 créditos, y también perder mucho patrimonio. Me daba el ejemplo de, por ejemplo, empresas rentadoras de auto que para sobrevivir tuvieron que vender mucha flota. Recuperar eso va a llevar mucho tiempo, pero si les parece vamos a ver lo que me decía Marina Cantera cuando hablábamos sobre esta radiografía del turismo. No tantas empresas como se podría prever han quedado por el camino en estos meses, que ya han sido muchos. El Uruguay apoyó con varias medidas al sector privado para que pueda mantenerse durante la pandemia. Obviamente las medidas quizás no fueron suficientes, pero sí para muchos empresarios le permitieron al menos ir transitando esta tormenta tremenda que nos agarró. Estamos en una situación sumamente frágil, donde tenemos empresas endeudadas, quizás hasta con 2 créditos, o empresas con un crédito y también con deudas de la UTE, de la OCE o de DGI, para repagar en los meses que vienen. Entonces eso hace que las empresas en este momento estén en una situación financiera frágil y exigida de cara a la reactivación. Esto va a llevar al menos 2 años para ir recobrando esa salud que tú decís financiera de las empresas. Creo que la recuperación va a ser lenta, nos va a llevar bastante tiempo, no solamente recobrar, porque ahí hay 2 dimensiones, digamos, como la dimensión más económica de la empresa, cuánto nos va a llevar a recobrar la rentabilidad, como tú me decías, de la empresa, y volver a tener mucho patrimonio que se perdió.
operadores, ¿ellos qué esperan? ¿Qué es lo que esperan que pase? Y bueno, espero que no estén pecando de mucho optimismo o excesivo optimismo, pero cuando se le habla con diferentes operadores, lo que reina es mucho optimismo, mucha expectativa de lo que va a suceder. Hay que ver cuánta base hay sobre eso, pero lo que están convencidos, Gabriel, es que van a venir muchos argentinos, sobre todo los de clase media alta y alta, los que puedan tener más poder de compra y que tengan los dólares, básicamente, sí. para venir acá. Los más tradicionales, Exacto, digamos. los más tradicionales. No va a ser seguramente una temporada de esas que explotaban cantidad de turistas porque venían los de clase media argentina. Sí. Porque, bueno, la situación en Argentina está muy complicada. Y también están con mucha expectativa sobre los brasileños y otros turistas de otros países que, bueno, pongan a Uruguay en la mira justamente por el estatus sanitario de la pandemia, claro, que ese viene a ser como el tema central, claro, hoy en día a la hora de decidir, sí, hacer turismo. Lo que sí también están viendo es que está de a poco recuperándose la demanda laboral, y si se fijan ya hay algún indicio de que esto empezó a cambiar, de que los empresarios empezaron a volver a contratar a trabajadores. Acá lo que estamos viendo es el último informe del monitor de demanda laboral que prepara Advice, la consultora de recursos humanos, que lo que hace es nuclear todas las demandas laborales que hay en el país. Y me fijé específicamente en turismo y pueden ver septiembre del 2020 lo que era, agosto del 2021 y septiembre del 2021. Entonces lo que ellos hablan es de señales positivas en la demanda de trabajo turístico, que representan un 100% respecto al año anterior de incremento, y claro, el año pasado era tremenda la situación, claro, era muy baja, claro, pero ya también un incremento respecto al mes anterior, el agosto del 2021, y eso es en sí mismo una señal de confianza que están teniendo los operadores, que están diciendo, bueno, va a haber trabajo y por eso es hora de empezar a contratar. Pero la realidad, si se mira en frío, es que concreciones por ahora todavía muy poca. Por ejemplo, en alquileres, y a esta altura, en reserva. En otras temporadas ya había. El tema es que está cambiando también eso, y la pandemia, claro, cambió el comportamiento de los consumidores, y parte de lo que me decían los operadores es que tienen que aceptar y adaptarse a una realidad en la que los consumidores van a terminar tomando la decisión a último momento, muy sobre el pucho, y eso obviamente les cambia las previsiones. Y la nueva forma también de contratación, o sea, no sé si Airbnb, por ejemplo, figura acá, porque ningún operador maneja eso. No, claro, eso tal vez, y esto me faltaría información para checarlo, pero me parece que ahí son más dueños que ponen sus casas, claro, a disposición. Pero de todas maneras sí es cierto que tienen como que jugársela y empezar a contratar para un escenario en el que tal vez van a enterarse muy sobre la fecha que cambió la situación. Lo que sí es otro cambio muy interesante que trae la pandemia es que antes de la pandemia, Gabriel, venía dándose una situación en la que los consumidores, los turistas que venían de escapada, venían por poquitos días. Cada vez iba achicando más el promedio de días que estaban en nuestro país los turistas extranjeros. Y lo que están previendo ahora los operadores es que esto cambie y que se aumente, porque ya si te vas a ir a otro país, bueno, es una movida grande, tenés que hacer PCR, tenés que hacer un montón de cosas, entonces que se vuelva a dar una situación en la que las estadías son un poco más largas. Hace mucho tiempo, bueno, los turistas se instalaban un mes acá. Bueno, están empezando a ver como una tendencia a que esto cambie. De eso también estuve hablando con Marina Cantera. Cada vez más se ponía más de moda la escapada, ¿no? Como la opción turística que realmente veníamos viendo de, no sé, 5 o 10 años para atrás, cómo los porcentajes de estadía disminuían, pero la cantidad de veces en el año que la gente viajaba aumentaba. Post pandemia yo creo que eso va a diferir un poquito, y ahí vamos a tener estadías un poco más largas, porque ya salir y visitar un destino también tiene otras condiciones que no las teníamos pre-pandemia. Entonces creo que ahí el turista también va a ir decidiendo por estadías más largas. Creemos que va a ser una temporada interesante, con números buenos, si lo miramos desde una perspectiva de pandemia, ¿no? Si los miramos desde esa perspectiva, creo que los números van a ser buenos. No van a ser como el 2019 o previo. El 2019 no fue un año tan bueno para el turismo, pero tampoco fue malo. Pero no van a ser esos números, pero sí va a ser una temporada en la que creo que todos por lo menos vamos a arrancar a trabajar, lo cual no es poca cosa, ¿no? Para un sector que está tan golpeado.
apuntes más a tener en cuenta respecto a esta temporada. Un poco lo decíamos, Gabriel, hace instantes nada más. Tanto como la pandemia, una amenaza para la recuperación de la economía uruguaya, pero sobre todo para el turismo, para este sector que tiene tanta expectativa, es la situación económica de Argentina y de Brasil. Y el hecho de que es el año en el que, si se compara el tipo de cambio y cuán caro le resulta a los argentinos y a los brasileños venir a Uruguay, es la vez que se tiene una diferencia más grande en 20 años. O sea, ese es un problema y es un problema grande, y por eso desde el presidente de la República para acá, si ustedes se fijan, las declaraciones que han hecho en el último tiempo, todo tipo de autoridades vinculadas a este tema es, ojo con los precios, no se vayan de tema con el precio porque justamente lo que hay es que tratar de incentivar que los turistas vengan. Habrá que ver si eso se está cumpliendo. Según Casas en el Este, el último reporte que había hecho, entre los balnearios más visitados se estaban manejando unos precios que iban entre 140 y 190 dólares de promedio, lo cual tampoco nos hace un destino sumamente barato si se compara con otros, no solamente eso, con otros países. Ir a comer, o sea, el Uruguay está tremendamente caro, ¿no? O sea, También, por eso hace pensar que van a venir los que ya tengan los dólares y no tengan que pensar en cuánto les sale cambiar, sobre todo a nivel de Argentina, que por cierto hay informaciones que llegan desde Argentina que son bien complicadas y complejas respecto a su moneda. Ese es un tema. Sí hay mucha insistencia por parte tanto del gobierno como de, por ejemplo, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, de decir vamos a tratar de congelar los precios respecto a la temporada anterior. Hay que ver si efectivamente eso se cumple. Y el otro tema central al que hay que hacerle seguimiento de cara a esta temporada es el tema de la vacunación. Porque dejamos de hablar de pasaporte sanitario, dejamos de hablar un montón de cosas y decantó en turismo con vacunas. Es decir, tú llegas con tu vacuna, pero ¿qué pasa? Hay muchos países que todavía no vacunan a menores de 18 años y hay muchos otros a los que no se les está dando terceras dosis, y se quiere mantener el mismo estatus sanitario para los que vengan aquí a Uruguay, para también que Uruguay tampoco se descontrole la pandemia aquí en territorio uruguayo. Entonces, un tema bien interesante y del que han estado hablando las autoridades en los últimos días ha sido justamente este turismo con vacunas, y el hecho de que mientras haya disponibilidad de vacunas, que de hecho la hay, se va próximamente a estar anunciando la posibilidad entonces de darle vacunas a los menores, a las familias que traigan a menores de 18 años, entre 12 y 18 al menos, y también la posibilidad de que tengan terceras dosis. Vamos, para finalizar, si les parece, a ver lo que decía el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio, hablando sobre la apertura de fronteras en el primer día, el lunes, cuando llegaron los primeros turistas. Hoy Uruguay abre las fronteras al mundo turístico, y lo que queremos que sepan es que lo vamos a seguir haciendo en forma ordenada, en forma metódica, que van a llegar turistas totalmente vacunados, con un PCR, que después van a tener que repetirlo, que no vamos a poner en riesgo absolutamente todo lo que nos ha costado a lo largo de esta pandemia a los uruguayos estar en la situación que estamos a nivel mundial. El ingreso de cada turista que viene vacunado, que viene con el PCR, lo obliga a llenar una declaración jurada en donde la persona habilita a que esos datos justamente estén dentro de una base sobre la cual tendremos trazabilidad de cada uno de los turistas que ingresen. Eso nos permitirá, primero, saber absolutamente la situación en que ingresaron, que va a ser, como decía, totalmente sana. Bueno, en resumen, cómo va a ser la temporada, todavía lo que hay es más expectativa que concreciones, y habrá que ver entonces cómo se dan esas reservas de acá a fin de año. Mucho plato dando vuelta a la vez, ¿no? El dólar, los precios, total, las reservas, la vacuna. Total. Difícil ser ministra de Economía en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vale. Por favor. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó INCO FMC.
CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.